La gente se queja todos los días del alto costo de la vida. Hay una gran brecha entre los salarios y el incremento constante del costo de la vida, que hace que se reduzca el poder adquisitivo de las personas. Hoy día mucha gente se queja de esta problemática. La gente que va a los mercados se queja de que las verduras, la carne, los vegetales, que todo ha subido de precio. Cita la gente, por ejemplo, que el culantro que se vende por manojo ahora es mucho más pequeño y más caro. Y así por el estilo, son casi todos los productos en los supermercados. La gente se queja de que ahora las galletas, el pan, todo es más pequeño. Incluso las tortillas ahora son más pequeñas. Y por lo tanto, eso hace que el producto realmente sea más caro, porque lo que consume la gente es cada día menos. La libra de frijol, el arroz, el azúcar, todo está más caro hoy día. Tanto que la gente ya no pudo hacer, mucha gente ya no hizo fiambre este año, porque pues tenían pavor a los altos precios. Entonces, esta situación la vamos a comentar en este programa con un economista que tiene pues una trayectoria muy importante en la administración pública. Fue viceministro de Economía y también trabajó en la Universidad de San Carlos como director del Instituto de Problemas Nacionales de la Facultad de Economía, y ha tenido pues otros puestos de trabajo en el sector privado, donde pues ha adquirido mucho conocimiento sobre este tema que queremos tratar en ese día. Se trata de Adolfo Barrera. Quiero decir que para este programa también estaba invitado otro economista, Cantón Lee, pero media hora antes del programa se excusó. Así que, como dijo Cantinflas, es excusado. Bienvenido al programa, licenciado Adolfo. Queremos saber cómo anda la proporción o la desproporción, mejor dicho, entre salarios y precios, sobre todo midiéndolo quizá a partir de la canasta básica, ¿verdad? Que es donde se comenta que hay una gran brecha, que cada día, en lugar de hacerse más pequeña, se hace más grande. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Para empezar, creo que es necesario partir de una definición económica sobre qué es la inflación. La inflación dicen los textos, que es un fenómeno económico en el cual los precios de los bienes y servicios se incrementan, provocando con ello que el poder adquisitivo de la población se deteriore en términos del porcentaje de la inflación. Para verlo en relación con algunas cifras, podemos ver cómo ha variado el costo de la canasta básica de alimentos en el 2022. En enero, el costo de la canasta básica esencial de alimentos esenciales, leche, tortillas, pan, legumbres, o sea, una canasta esencial de alimentos para una familia básica promedio, en enero era de 3,110 quetzales. Y en octubre, esa misma canasta básica costaba 3,634 quetzales. O sea que de enero a octubre se incrementaron los precios en un 17%. Estas son cifras oficiales. Luego, si esto lo vamos a relacionar con el costo de la canasta básica ampliada, que incluye rubros como educación, la salud, la recreación, el transporte, vemos que en enero este costo era de 7,182 y en octubre costaba 8,390 quetzales. O sea que la inflación
En este periodo fue del 10%. Pero si esto lo vamos a relacionar con algunos productos específicos, podemos ver que, por ejemplo, la cebolla se incrementó un 39%, las papas un 38%, los huevos un 15%, el frijol un 20%, el frijol un 24% y el pan un 30%. Otros rubros como la vivienda, la educación y la medicina, realmente no hay. Las cifras ahora, las cifras estadísticas sobre inflación y precios realmente están sufriendo una crisis, no solo de transparencia, sino de credibilidad, porque prácticamente para poder, para ver en los portales del Instituto Nacional de Estadística, ahora hay que pasar por un filtro y no son informaciones públicas que puedan verificarse, comprobarse. De manera que ahí hay una crisis pública de credibilidad y transparencia y de referencia pública sobre los precios. Bueno, pero siguiendo con el comportamiento de los precios, en general, el índice de precios interanual en junio de 2021 se situaban en el 150.52%. Y en junio del 2022 un 161,89%. Quiere decir que los precios se incrementaron en un 12%. O sea que esencialmente el deterioro de los salarios podemos verlo, y la capacidad de compra, la capacidad de consumo de la población se ha deteriorado en los porcentajes en que la inflación se ha venido incrementando. Pero es probable que pese mucho también en este fenómeno en la reducción del tamaño de algunos productos. Por ejemplo, el pan francés ahora parece, ya casi no se ve la división de los franceses porque son delgaditos. Y lo mismo pasa con la tortilla, que ahora son también más delgadas y parecen fichas de 25 centavos. Dentro de poco vamos a llegar a ese tamaño. Bueno, lo que ocurre es que en realidad los costos de producción también se han incrementado. Entonces, esto es un fenómeno mundial. Sin embargo, en Guatemala es obvio pues que lo del pan ahora es más caro y también se ha reducido de tamaño. Sí, había una reducción de la calidad, prácticamente de la calidad y la cantidad del producto que la gente adquiere en el consumo cotidiano. O sea, lo que podemos observar es que prácticamente la población está experimentando un deterioro en su calidad de vida, un deterioro en su calidad de su nutrición, porque si la gente si compraba 5 quetzales de pan, ahora compra 2 quetzales. No solo compra menos pan, sino que consume menos pan, porque el pan, como vos decís, se ha reducido de calidad y en tamaño, pues. Y entonces esto pues es una realidad que está viviendo la población, pues. ¿Qué es lo que pasa con los huevos? Que también los huevos, en realidad cuando hablamos de la canasta básica de alimentos, estamos hablando de todos los bienes esenciales que la población consume en su dieta cotidiana. Es la calidad de vida, es la calidad de bienestar, es el deterioro de la calidad de la nutrición de la población. Es decir, prácticamente estamos experimentando un empobrecimiento masivo y acelerado y cotidiano, diario, de la población. ¿Y qué pasa con los salarios? ¿Están estancados los salarios? Porque el poder adquisitivo de la gente también ha bajado, ¿no? Prácticamente la población y los trabajadores de Guatemala lo que están experimentando es un congelamiento tácito de los salarios. Prácticamente tenemos 4 años de congelamiento de salarios, 2 del gobierno actual, en el que prácticamente los salarios ha habido prácticamente una tácita declaratoria de congelamiento pues, en los salarios, porque en el 2020 las cifras oficiales dicen que el salario creció en un 2%. En el 2021 crecieron un 0%. Y este año han crecido un 4%. O sea, si eso lo relacionamos con los índices de inflación, vemos, pues estamos hablando de unas tasas
En el caso de la canasta básica de alimentos, un costo de un 17%, sin entrar a diferenciar productos que tienen más incidencia, como el pan, los fideos, el arroz, porque prácticamente en el caso del arroz o los fideos, cuyos precios han incrementado a niveles tales en que prácticamente la población ha omitido pues, de la compra de esa canasta básica y está pasando prácticamente a un deterioro en la calidad de consumo por otros productos que tienen menos calidad nutritiva, pues, ¿verdad? Como puede ser más maíz, más tortilla, en fin. Aquí se tiene el concepto de que para mantener un buen nivel de vida económico hay que mantener los salarios bajos, porque el salario mínimo todavía no rebasa los 3.000 quetzales. Pero cuando se habla de incremento salarial, muchos empresarios dicen que eso incrementa el costo de la vida. Pero yo creo, sin ser economista, que la gente mientras menos gana, menos gasta y por lo tanto también se reduce el consumo. ¿Es así? Sí, de hecho en Guatemala tenemos una sociedad, una población económicamente activa en donde el consumo prácticamente está experimentando un constante y cotidiano deterioro de su calidad en la nutrición, en la alimentación, que tiene su contrapartida en el deterioro de la salud, pues la vulnerabilidad, la vulnerabilidad a la exposición a enfermedades aumenta, y con ello, digamos, aumenta el consumo de medicamentos, los medicamentos han subido de precio también, los salarios están congelados. Entonces, lo que ocurre ahí es un ciclo vicioso de empobrecimiento y deterioro de calidad y de bienestar de vida de la población. Pero a mí me gustaría entrar a explicar un poco estos temas para el auditorio que a veces que es importante tener, digamos, una labor educativa sobre estos temas que muy poco se hacen en medios de comunicación social. Por ejemplo, el tema de la inflación subyacente. La inflación subyacente es un concepto neoliberal, digamos, en el que se asume que la inflación es un tema cotidiano, es un tema subyacente, es un tema latente, con el cual es un elemento más de la vida de la economía, a la cual todos tenemos que acostumbrarnos, la cual por lo consiguiente no causa un daño, digamos, colateral. La inflación estructural es un tema un poco más complejo en el que tenemos que asociarlo a la concepción que tienen los empresarios y los sectores productivos, en el que asumen pues, que la inflación es un tema funcionalista que puede entrar a regularse si entraran a funcionar ciertos mecanismos, como por ejemplo la DIACO, en el control de precios, las prácticas especulativas, las prácticas abusivas, el fenómeno del control de los monopolios o los oligopolios. O sea, aquellos factores controladores de la inflación y de los precios en un mercado o en cualquier mercado de cualquier economía y de cualquier país del mundo. Luego la inflación especulativa, siento yo que es una inflación de mucho riesgo, de mucho daño, que es una inflación, que es una especulación abusiva y oportunista, que es muy frecuente en nuestros mercados cotidianos. Estas prácticas especulativas estamos viviendo de una manera agresiva porque en la opinión pública se maneja el concepto que la guerra de Ucrania, que la escasez del petróleo en el mundo y que entonces estas prácticas abusivas y de abuso especulativo se aceptan como normales. Se aceptan como normales porque dicen que es una inflación importada. Pero este fenómeno de la inflación importada es un tema muy importante de analizarlo, porque dijéramos, por ejemplo, en el transporte. El costo del transporte, digamos, en los productos finales, en el precio final de un producto de consumo, digamos, masivo, como puede ser la harina, el maíz o los bienes de mercado, probablemente tienen dentro del costo global, del costo de producción, podría ser tal vez que el costo de una mercadería importada sea de un 2%, un 3%, un 4%, 5%. O sea que la inflación ahí no está determinada por un costo importado, ¿verdad? E incluso en un sector tan sensible como
como el transporte. El transporte representa un 4 o 5% en el costo de producción de cualquier empresa. De manera que no es justificación el hecho de decir que yo manipulo mis precios y fijo mis precios por una razón de inflación importada, que es la razón misma que el Ministerio de Economía asume como una defensa del sector empresarial. De manera que la inflación especulativa y la inflación importada, pues la inflación importada es un costo que efectivamente debe asumirse como un elemento real, pero no es un elemento determinante, porque acordémonos que en costo de producción está la mano de obra, costos locales, materias primas locales, en fin, es un tema más complejo. Pero el Estado pues, debe adoptar medidas que regulen un poco este tipo de fenómenos, porque no todo es importado. También, por ejemplo, el fenómeno del alza de los combustibles siempre se justifica en el hecho de los precios en el mercado internacional. Pero se ha comprobado que los precios del mercado internacional no siempre coinciden. Y entonces no se investiga la cadena de comercialización, que debería ser una función del Estado, estableciendo si corresponden los precios efectivamente a los precios en que se importan los combustibles. Miren, esos análisis se han hecho. Por ejemplo, en El Salvador los medicamentos son más baratos que en Guatemala. En México son más baratos que en Guatemala. O por ejemplo, para poner un ejemplo, digamos, de las fiestas de fin de año, de la Navidad, las Pascuas en Los Ángeles son más baratas que en Guatemala. Entonces el precio, la telefonía también es más barata. La telefonía y la electricidad, las tarifas de Guatemala son las más caras del mundo. ¿Y quién verifica la ganancia extraordinaria de las telefónicas en Guatemala? Entonces es un tema que lo podemos ver más adelante en otros temas más. Además en otros países, incluso de Centroamérica, creo que una persona puede cambiar de empresa telefónica y conservar su número de teléfono, cosa que en Guatemala no se puede hacer. Acaban de emitir en Costa Rica, el gobierno emitió 2 decretos para abaratar el costo de las medicinas, regulando la importación, o sea que eliminando el monopolio de la importación de medicamentos. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y no recuerdo qué otra medida tomó el gobierno de Costa Rica, esto recientemente, precisamente para tratar de abaratar los medicamentos, cosa que en Guatemala el problema es que como que el gobierno es complaciente con todo este tipo de arbitrariedad de tipo económico que se comete especulativamente. Pues. No hay DIACO, porque aquí no hay sanciones, ni hay ley de competencia tampoco. En Guatemala no existe ley de competencia. Vamos a hablar de esto en el próximo segmento. Estamos tratando aspectos de la economía guatemalteca, inflación, canasta básica, salarios. Estamos conversando con el licenciado Adolfo Barrera, economista, y hablábamos pues, sobre el fenómeno inflacionario que se está dando en Guatemala, y también citábamos el hecho de que ahora pues hay ciertos filtros para conseguir información en el Instituto Nacional de Estadística, lo cual pues no debería suceder porque es información pública y debe estar accesible. A cualquier persona. Pero pues en este gobierno pasan muchas cosas raras. A nivel macro se maneja mucho que la economía de Guatemala es próspera. De esto los gobiernos se ufanan mucho, ¿verdad? De que tenemos un crecimiento económico bastante importante e incluso de los más altos de Centroamérica, pero a nivel macro pues Guatemala siempre ha tenido una estabilidad en el tipo de cambio, etcétera, pero ¿hasta qué punto esto se traduce en el bienestar de la gente? Bueno, es una pregunta muy importante.
El tema de la política macroeconómica es un elemento muy esencial en el análisis del tema del comportamiento de la economía, la inflación, los precios y los salarios. Como vos decís, que en realidad sí se habla de que Guatemala tiene una gran estabilidad macroeconómica, pero ese punto hay que analizarlo muy cuidadosamente, porque los valores macroeconómicos son valores, son artificios también monetarios de análisis macroeconómico basados en modelos matemáticos y de lo que se conoce como la econometría, que analiza economía, sociedad y estadística, en la que se puede manipular todo, ¿verdad? Y entonces las cifras del Banco de Guatemala siempre son muy positivas. Optimistas y hablan siempre de un crecimiento económico, pero realmente no están reflejando la verdadera realidad de la esencia, de la calidad de vida y el bienestar y los niveles de bienestar de la población. Realmente deberían de ser producto interno bruto, pero no de la economía, sino de la sociedad, un balance económico que mida el nivel de prosperidad, como podríamos verlo en otras economías del mundo, que tal vez tienen el mismo nivel de desempeño económico, pero con niveles de bienestar y de calidad humana muy altos. Están en los primeros niveles de desarrollo de calidad de vida. No voy a mencionar ninguno porque sería largo, pero Guatemala siempre está en la última posición en el ranking mundial de desarrollo humano. Pero la política macroeconómica, digamos, viéndola desde dos factores, de dos esferas. Uno sería el presupuesto público. El presupuesto público para 2023 fue aprobado por alrededor de 114,000 millones de quetzales. 114,000 millones de quetzales. Y la SAT está hablando de una recaudación de 80,000 millones de quetzales. 80,000 millones. O sea que solo ahí podemos ver que hay una gran brecha entre recaudación y niveles presupuestarios. Pero podríamos decir que algunos monetaristas podrían decir, bueno, pero eso no es problema porque en todo el mundo los gobiernos tienen presupuestos deficitarios, y es cierto. El problema es que esto cómo se armoniza, cómo se vincula con otras variables económicas. En Guatemala, esta deuda pública se está financiando con bonos y con bonos públicos a largo plazo. Entonces, este déficit fiscal se está financiando con deuda pública, totalmente con endeudamiento público que genera monetización, porque todo déficit fiscal genera monetización, porque el Banco de Guatemala emite dinero en función de los presupuestos, y entonces esa monetización tiene que ver mucho con el funcionamiento de la economía, para mí, en dos temas. Uno es el sistema financiero, que prácticamente mucho del dinero público está articulado con los bancos. Entonces, muchos de los recursos públicos del Estado terminan siendo en los flujos monetarios del sistema financiero, del sistema monetario guatemalteco, bancos y financieras, y este dinero prácticamente está inyectando fondos de inversión para el sector privado, ¿verdad? Prácticamente está alimentando el financiamiento público, está financiando la inversión privada. Y por otro lado también tiene un efecto inflacionario, porque estos recursos públicos en manos de la clase política, diputados, ministros, los organismos del Estado, eso se ha estudiado mucho, que el dinero público cuando cae a manos de la clase política y financia prácticas de corrupción, eso genera más importación de bienes suntuarios. Eso se ha estudiado a la cecidad y muy poco se dice. Pero entre más corrupción pública hay en la clase política, más aumenta la importación de bienes importados.
pero también encarece los bienes esenciales, porque el que tiene más ingresos compra, no le importando que haya especulación especulativa, o sea, no detiene, no comprime, digamos, no contiene, sino al contrario, alienta una demanda, dijéramos, una demanda privada nociva para la sociedad. Entonces, estos dos fenómenos, bienes suntuarios y el encarecimiento de bienes esenciales, más la monetización a través del Banco de Guatemala, prácticamente también está generando más inflación, más encarecimiento de bienes esenciales para la población, porque además hay que verlo con la otra parte de la política monetaria, que es a través del mercado cambiario, porque viene el Banco de Guatemala y va a los bancos y a las financieras y compra dólares caros y los vende baratos, supuestamente para contener este fenómeno inflacionario y este encarecimiento y para mantener este balance del tipo de cambio. Y aparentemente es una buena intención, aparentemente. Pero también esta compra, solo en los últimos meses se hablaba de que el Banco de Guatemala había salido a comprar al mercado cambiario alrededor de 1.500 millones de dólares. Y el tipo de cambio se incrementó a como 8.5, 8.10 quetzales por dólar. O sea que no detuvo el crecimiento del tipo de cambio. Entonces prácticamente el Banco de Guatemala lo que sale a hacer es a financiar al sector privado a través de esta política macroeconómica para mantener aparentemente una estabilidad en el tipo de cambio. Entonces, la política macroeconómica también entonces tiene un impacto inflacionario y en los salarios muy graves. Y en Guatemala, como les digo, como el gobierno tiene una política de congelamiento tácita de salarios, prácticamente estamos viendo que toda la política macroeconómica está generando más empobrecimiento, más deterioro del poder de compra de los salarios y de la población en general. Y veamos otro punto también, digamos, viendo el tema de la inflación importada. En Guatemala, muchos productos de la canasta básica son llevados del campo a la ciudad y son producidos por el pequeño y mediano agricultor, y que tiene sus costos de importación son muy bajos. Entonces prácticamente también estos precios, esta saturación crónica o constante estacional de los precios, porque en Guatemala los precios agrícolas del pequeño y mediano productor siempre están contenidos porque la producción agrícola siempre está en el mercado de manera abundante. Y quizás si la inflación todavía no tiene un nivel casi galopante, destructor masivo y más acelerado, cabalmente por la pequeña y mediana empresa agrícola que prácticamente está subsidiando los precios en el mercado. Es un gran factor, digamos, positivo que contiene y que genera al final de cuentas, es un contribuyente, digamos, positivo para mantener ciertos estándares de consumo de la población, sobre todo en bienes agrícolas que son tan importantes en la canasta básica. Pero podemos ver este análisis macroeconómico tan importante, pues, porque también la inflación golpea a la pequeña y mediana empresa, y no solo en el campo, sino también en la ciudad. Ahora lo que estamos viendo es que prácticamente esta situación económica del país estamos viendo que está destruyendo prácticamente la pequeña y mediana empresa. No hay estadísticas, no hay datos, pero hay un cierre masivo de pequeñas empresas, pequeños productores de bienes intermedios, de bienes de consumo final, que antes eran producidos por la pequeña empresa, por pequeños empresarios que tenían 5, 10, 15, 20 trabajadores. Ahora, el país lo que está experimentando es un desempleo masivo por el cierre de la pequeña y mediana empresa. Pero este tema no está en la mesa del Ministerio de Economía, ni en tema del gobierno de la República. Más bien, hay una especie de ceguera, digamos, total, pues un observatorio nada más
de lo que pasa en el país, pero prácticamente hay una total omisión. Y entonces lo que estamos viendo es de que prácticamente el Estado está subsidiando y está dándoles subsidios invisibles a los grandes monopolios. Prácticamente porque prácticamente estamos viendo que la economía se está concentrando en los grandes monopolios, en los oligopolios y en los conglomerados industriales que prácticamente están concentrando el 90% del mercado. O sea que prácticamente antes el país tenía mayor bienestar porque, como insisto, mucha producción, mucha oferta de productos agrícolas, de pequeña industria, de pequeñas artesanías, de la clase media, iban en abundancia a los mercados, más baratos. ¿Qué pasa con el aparato productivo del país si todo se importa? Ahora se importan manzanas, se importan uvas, se importan naranjas, se importan bananos, se importan aguacates y entonces hasta la ropa importada, bueno, las pacas, yo no sé, afortunado o desafortunadamente, visten a la gente de clase media para abajo y hasta la gente rica. Pero digamos que la importación masiva de productos, a mi modo de ver, hace que el aparato productivo en sí pues no se desarrolle, ¿verdad? Máxime si, como vos decís, la pequeña y la mediana empresa no reciben apoyo de políticas públicas. En algunos países, Alemania, por ejemplo, se impidió la apertura de un Walmart, porque de acuerdo a las políticas económicas de Alemania se protege a la pequeña y a la mediana empresa. Aquí, por ejemplo, se importan muebles caros de Brasil o de Estados Unidos o de Europa, pero no se protegen a los productores de muebles de San Juan Zacatepeques. En fin. Sí, bueno, lo que pasa es que lo que se ha visto es de que prácticamente la producción de bienes de consumo y materias primas están concentradas, como decía, en las grandes empresas. Los conglomerados industriales están controlando toda la industria de alimentos. Toda la industria de alimentos ahora está concentrada en los grandes monopolios en Guatemala. Y el Ministerio de Economía prácticamente ha engavetado, desde que yo tengo 30 años de ejercicio profesional, una ley antimonopolios, una ley de libre competencia. Colegas míos que ya murieron, que fueron asesores del Ministerio de Economía, murieron soñando una ley en favor de la competencia. Vinieron expertos del BID, del Banco Mundial, de la Unión Europea, y al Congreso han llegado iniciativas hasta un segundo nivel de discusión, pero hasta ahí siempre esa ley es vetada por el sector privado guatemalteco. A veces entonces vamos a que en Guatemala prácticamente estamos llegando a un extremo en que prácticamente la política macroeconómica es una política también supremacista, ultraconservadora y en favor de los grandes monopolios y alentando la más alta tasa de ganancia. Entonces el presupuesto público, la política macroeconómica y el congelamiento de los salarios está en favor de obtener una tasa máxima de ganancia. Entonces, no es como en Guatemala, como en otros países donde todas las empresas cotizan en bolsa y los estados financieros de las empresas, grandes conglomerados industriales, cotizan en bolsa y los estados financieros son públicos. Pero aquí no sabemos, por ejemplo, la tasa de ganancia de las telefónicas, no sabemos la tasa de ganancia de las industrias de la industria del pan, de la industria de fideos. No sabemos, no se ventila la información sobre tasas de ganancia, sobre tasas de rentabilidad y sobre la crisis de los salarios y de los ingresos de la población. Porque en Chile, por ejemplo, en Bolivia, en España, en México, se discuten todos los días en la mesa del Ejecutivo, del Congreso, está el tema de las políticas de compensación, de las políticas redistributivas del Estado y de la economía, de las empresas. En Estados Unidos, las grandes empresas que cotizan en bolsa se fijan una mesa de explotación de la tasa de ganancia de un 4%, de un 3%. En Suecia las empresas se cotizan en bolsa y sus balances, su tasa de rentabilidad de sus operaciones es un 2%. No, aquí no.
La tasa de crédito bancario anda en un promedio del 30%, en las cooperativas del 24%. Los superprecios que estábamos hablando, los precios especulativos, los precios oportunistas. Y la DIACO prácticamente es un ente protector de los empresarios, es un ente que invisibiliza todas estas prácticas de corrupción y prácticas de precios, de monopolios y oligopolios. Y la DIACO, yo tengo pruebas que es un ente al servicio del sector empresarial. Ahí todo se ventila en mesas técnicas de alto nivel donde se discute el papel de la DIACO. En Uruguay, el Ministerio de Economía siempre es una cuota de poder del sector privado. Por lo general, un ministro de Economía viene del sector privado. No es un profesional, no es un técnico, no es un economista de trayectoria, sino que es como la superintendencia de bancos. Al superintendente lo nombran los bancos, lo designan los bancos. Bueno, hoy el presidente de la Junta Monetaria lo ha decidido el Congreso, los diputados, con el exministro de Finanzas, que ahora es presidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, sin experiencia, sin haber estado haciendo carrera técnica en el Banco de Guatemala, porque normalmente en todas las historias de la dictadura de Guatemala, los militares respetaron el papel técnico del Banco de Guatemala. Ahora no. Ahora es un político sin experiencia, sin expertise en temas de manejo de la gestión pública, de la gestión monetaria y las políticas de las finanzas. Vamos a seguir conversando en el siguiente segmento. Estamos hablando sobre la problemática socioeconómica del país con el licenciado Adolfo Barrera. Recuerden que este programa lo pueden ver en las redes sociales. Estamos a partir del día miércoles en todas las redes sociales y por supuesto en TV+, en su canal de televisión, y cada semana nos tienen por acá. Así que vamos a continuar en el próximo momento. Seguimos con el tema de la problemática económica que afecta a los guatemaltecos. A los guatemaltecos, por supuesto, de menos recursos económicos, porque es cierto que la economía anda muy mal para los que menos ganan, sobre todo los que no tienen ingresos, porque la clase asalariada de Guatemala relativamente no es mucha. ¿Cómo está la relación de la gente que recibe salarios, Adolfo? Pues la población económicamente activa siempre anda por un 18, un 20%, ¿verdad? Que la población económicamente activa es aquella que está trabajando o buscando estar activo en la economía o en edad productiva de trabajar. O sea que hay una cantidad muy grande, digamos, de población que sí, no está asalariada, que no tiene salario fijo, ni que tiene tampoco prestaciones sociales, ni tampoco seguridad social. Sí, sí, claro, lo que pasa es que toda la población que depende de la economía informal es un alto porcentaje de la población económicamente activa que tiene salarios irregulares, no tiene salarios fijos y que prácticamente es una población muy afectada por los altos costos de los bienes y servicios. Sí, porque tampoco hay empleo suficiente, pues no hay ingresos. El único ingreso que ha compensado la falta de ingresos de guatemaltecos son las remesas, que han crecido mucho más que cualquier otro producto de exportación, incluso más que el turismo. Hoy día las remesas constituyen, si no me equivoco, el primer lugar del ingreso de divisas del país, o sea que el producto principal de exportación de Guatemala es la gente, que es la que devuelve, digamos, valores económicos al país. Ya no es tanto la gran producción como la caña, porque la caña paga el 1%. Aquí somos el país del 1%, porque la minería paga el 1%. El tramo Palín-Escuintla paga el 1%. Entonces,
lo único que beneficia al guatemalteco son las remesas. Miren, las remesas en realidad son un elemento, un factor muy contradictorio de la vida económica de Guatemala. Porque sabemos que las corrientes migratorias de nuestra población son consecuencia de la ausencia de empleos, la ausencia de actividades económicas remunerativas, prácticamente la desesperación de nuestra gente que no tiene ingresos, ni tiene empleo y que está sumida en problemas de incertidumbre que genera la falta de empleo, pues la gente sale huyendo para los Estados Unidos. Es un tema terrible porque ahora a las fronteras de Estados Unidos no están llegando solo población extremadamente pobre ni campesinos, ahora están llegando médicos, abogados, enfermeras, madres profesionales que están llegando a la frontera con sus hijos, con sus hijas y que están pidiendo asilo humanitario en Estados Unidos porque llegan en una condición humana de sufrimiento y de abandono total por la situación económica tan agravada por la que la población guatemalteca está experimentando su sobrevivencia aquí en este país, por tantas carencias, por el desempleo, el fenómeno de la inflación, la pérdida de trabajos, en fin. Entonces la gente huye, es una huida del país hacia los Estados Unidos y contradictoriamente ese trabajo que nuestra población hace en Estados Unidos regresa en remesas familiares, en remesas en dólares hacia Guatemala. Y yo recuerdo que a principios de los 90, hace unos 15 años, ni el Banco de Guatemala ni los analistas de las agencias financieras reconocían la importancia de las remesas. Las remesas eran un fenómeno invisible. Cuando ya habían pequeñas economías en el oriente de Guatemala y en el occidente, cuando el 80% de la economía se basaba en el ingreso de remesas. Entonces prácticamente las remesas se están convirtiendo en el origen de la mayor cantidad de divisas. Es la primera rubro en el origen de las divisas de la balanza de las remesas internacionales que ingresan a Guatemala. Eso, digamos, para un país desarrollado y evolucionado, esto sería una catástrofe, que un país dependa de remesas. Sin embargo, contradictoriamente, las remesas guatemaltecas están alimentando el sistema monetario, el sistema financiero y prácticamente mantienen un balance en los niveles de compra de las empresas y prácticamente las remesas están alimentando el mercado especulativo y el mercado de la rentabilidad de las grandes empresas del sector financiero y del sector bancario, porque un 60-70% de las remesas se quedan en el sistema financiero. Y obviamente estas remesas subsidian y financian con el trabajo de guatemaltecos en los Estados Unidos a un costo muy alto, humano, el consumo de sus familias en Guatemala, creando a veces dramas humanos muy tristes que ya son temas de la psicología social y de la psiquiatría social, porque la desintegración de las familias, el abandono de los hijos aquí en Guatemala o el abandono de las familias. Prácticamente hay poblaciones, familias enteras que están experimentando todo el tema de la violencia, incluso el tema del aumento de las enfermedades psicosomáticas o psicosociales, tienen que ver con esa inestabilidad de las enfermedades que socialmente están producidas por la desintegración familiar y por ese rompimiento de los nexos sociales que producen la inmigración. ¿Qué pasaría, hipotéticamente hablando,
¿qué pasaría si de repente a Estados Unidos se le ocurriera, vamos a establecer un plan de integración familiar? Toda persona que esté en Estados Unidos, de Guatemala, puede traer a su familia en forma legal, con garantías sociales, etcétera. Como se dio, me parece, con algún país europeo, creo que con Turquía, si no me equivoco. ¿Qué pasaría si de repente Estados Unidos provoca un plan de integración familiar, se lleva a toda la gente y se acaban las remesas? Cero remesas, o por lo menos se reducen drásticamente en un 98%, porque la gente que se quiere ir va para Estados Unidos o se integra a la familia ya establecida allá. Sí, la verdad que esa sería una hipótesis, dice que hipotética, que pudiera ocurrirse, porque Estados Unidos, pues el tema de la migración estaba sustentada en análisis de balances económicos, balances sociales, de oferta y demanda de empleo, y sus parámetros de inmigración están considerados, tienen que ver con una consideración que la demanda de empleo sí requiere mucho de la población migrante que llega a nuestros países, pero también para ellos tiene que haber un balance también de seguridad nacional, porque Estados Unidos no depende nada más de la inmigración guatemalteca o centroamericana. Ellos también tienen que ver con la inmigración cubana, con la inmigración venezolana, con la inmigración europea, ahora con la guerra de Turquía, con los problemas de guerras en el Medio Oriente, en África, totalmente que Estados Unidos, pues ser la primera economía del mundo y haber una gran demanda de empleo, pero Estados Unidos trabaja en función de análisis, grandes balances de población y de movilidad migratoria, en la cual sí es cierto que requieren demandas de empleo, pero que el tema de la reintegración familiar pues no es un tema prioritario para los Estados Unidos. Canadá, por ejemplo, tiene políticas de reunificación familiar, pero son políticas de largo plazo. Cuando familias de inmigrantes en Canadá tienen 15, 20 años, cuando estas familias ya han logrado un nivel de asentamiento y de sustento económico que pueden integrar a padres, hermanos, en fin, pero es una política la política migratoria de Estados Unidos y de Canadá es una política de una variable muy controlada, en la que jamás van a dar abrir sus fronteras, pues, y incluso ni se atreven incluso a dar una amnistía migratoria. Entonces la población espera una amnistía como la dio Ronald Reagan a finales de los 80, pero eso es un sueño. Pero lo que pasa es que si se abrieran las fronteras para los guatemaltecos, yo creo que todos nos vamos. Pues sí, la verdad es que también, en realidad, nuestra población inmigrante hacia los Estados Unidos también reproduce sus condiciones de pobreza en Guatemala, las va a reproducir a los Estados Unidos. Y que esos inmigrantes guatemaltecos tienen que pasar 30 años para que las nuevas generaciones ya de hijos o nietos ya fueron a la escuela, fueron a la high school y fueron a la universidad, y entonces ya dan un salto en la incorporación a la movilidad económica y social, y sus estándares de vida, de calidad de vida, cambiaron. Pero mientras tanto, la población inmigrante guatemalteca o salvadoreña, prácticamente, normalmente, usualmente, lo que ocurre es que reproduce su condición económica en Estados Unidos. Y que yo creo que las remesas obviamente han alcanzado niveles tan altos por el alto nivel de gente, de inmigrantes que tenemos de guatemaltecos en los Estados Unidos, porque prácticamente estamos hablando de 1.500.000, 1.800.000 guatemaltecos que trabajan en tareas de servicios y actividades de baja remuneración, pero que por supuesto se convierten en medios de vida, en medios de subsistencia de trabajadores guatemaltecos que envían sus remesas hacia Guatemala y están subsidiando economías de sus propias familias, pero siempre reproduciendo ese nivel de pobreza y de subsistencia. Y entonces yo creo que en una sociedad en la que aspiramos a sociedades
en bienestar, en desarrollo humano, aspiramos que las poblaciones, las familias tengan ingreso a economías de subsistencia, decorosas, de bienestar, con acceso a alimentos de calidad, a la educación, a movilidad humana, producto de profesiones y empleos calificados, donde la población, pues todos los grupos conglomerados familiares van a tener acceso a empleos permanentes o a empleos estables, y la sociedad va a alcanzar estándares de calidad y desarrollo humano. Eso es bastante contradictorio, porque la remesa no contribuye a que las escuelas tengan pupitres o que tengan agua potable. No contribuyen las remesas a que el centro de salud tenga medicinas y tenga el equipo básico para tratar, digamos, un control del azúcar o un control de la presión. No contribuye a que los caminos rurales estén, digamos, pues funcionando como debe ser, pues por lo menos que tengan una terracería decente, con cunetas o con empedrados, pero los caminos rurales de Guatemala están en completo abandono. Entonces las remesas hasta cierto punto constituyen un alivio para la población en sus requerimientos muy inmediatos, pero al mismo tiempo, y siempre un poco en el terreno especulativo, se convierten en una falta de presión para que el Estado impulse el desarrollo, porque el gran poder económico y a la clase política corrupta pues no le interesará impulsar el desarrollo rural, por decir un caso, porque la gente está conforme con las remesas que recibe. No sé si les conviene que exista desarrollo o no, porque al final de cuentas la gente satisface su demanda con las remesas que le vienen de Estados Unidos, y hay una especie como de conformidad en sus gastos. Bueno, lo que pasa es que la inmigración están teniendo un efecto muy nocivo en la población guatemalteca, porque se ha visto que en los últimos 10 años las aldeas, las áreas rurales están vacías de niños, las escuelas están vacías. Los niños en Oriente se quedaron, las escuelas rurales no tienen actividades educativas porque no hay niños. Todos los niños se fueron. Lo mismo pasa en todos lados. Se fueron en las caravanas. Entonces, el mayor potencial que tiene un país, que es su gente, que es su población, prácticamente está huyendo del país. Entonces, prácticamente la migración está teniendo un efecto muy negativo en el desarrollo humano de la sociedad guatemalteca. Y solo está favoreciendo la especulación financiera, como decía, el modelo económico basado en mucha corrupción pública, un modelo económico basado en un mercado operado por los monopolios y los oligopolios. Prácticamente es una sociedad en el afán acumulacionista está generando más pobreza, más marginación, más exclusión social, más tensiones sociales. De manera que las migraciones, prácticamente las remesas, prácticamente solo son un incentivo para compensar el consumo vital que la población necesita para seguir viviendo, pero las remesas no están sirviendo no son un motor de desarrollo humano actualmente, a diferencia de España, Europa, donde las inmigraciones se convirtieron en un motor del desarrollo humano, ¿verdad? Porque acordémonos que en la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes europeos fueron millones de inmigrantes, pero esos inmigrantes se convirtieron en una fuerza de desarrollo humano que cambiaron el mundo de esos países, a cambio de lo que está pasando en Guatemala, que las migraciones prácticamente están reproduciendo más pobreza. Y a mí me contaban que bajo el gobierno de Álvaro Colón, cuando se impulsó la remesa familiar, creo que fue un poco repetir el modelo de Brasil, solo que el modelo de Brasil sí fue más exitoso, porque sacaron de la pobreza a más de 8 millones de brasileños, de personas.
Pero en el caso de Guatemala, las remesas condicionadas que impulsaron en ese momento dice que solo favorecieron a las empresas telefónicas, porque la gente, el dinero que recibía, lo utilizaba para recargas de sus teléfonos. Sí, es cierto. Y eso fue un estudio del Banco Mundial. Es cierto, por ejemplo, lo que pasa que, mira, pues por eso te digo que las políticas de desarrollo humano, las políticas públicas redistributivas que tienen que ver con un modelo educativo, con un modelo de salud, con un modelo de vivienda, con un modelo de reducción y eliminación de la pobreza, tiene que basarse en políticas y en instrumentos virtuosos, cuidadosos, sometidos al juicio analítico y político consciente y responsable de la clase gobernante, ¿verdad? Pero si hemos dicho aquí que, por ejemplo, la política salarial está congelada, la política pública de redistribución, los elementos de una política redistributiva, eso ni siquiera es un tema en la agenda de Estado, en la agenda de gobierno. En el tiempo de Colón, Álvaro Colón, yo recuerdo, Álvaro Colón mandó un montón de técnicos a Brasil, el gobierno de los inicios de Lula. Y Lula en Brasil, Brasil es de los países donde las políticas de desarrollo y de reducción de la pobreza en tiempos de la gestión de Lula y del Partido Único, los trabajadores de Brasil, cambiaron Brasil, sí, transformaron el área rural de Brasil. Y los guatemaltecos, los técnicos que iban a Brasil, solo iban al carnaval de Río. A chupar seguramente. Se la iban a pasar, porque realmente no aprendieron nada, ni fueron a aprender nada bueno. ¿Por qué? Porque realmente quienes deciden la política pública en Guatemala son los empresarios conservadores. Y el sistema de partidos políticos y un sistema de gestión de gobierno en que esos temas de desarrollo no están en la agenda de la política pública. Sí, en cambio, Brasil ahorita da un salto porque la población vuelve a poner sus ojos en el proyecto social de Lula. Por el éxito que tuvieron sus 8 años de gobierno. Sí, fueron 8 años en que prácticamente se eliminó la pobreza en Brasil. Y la gente reconoció eso. Realmente en Brasil los electores no le dieron el triunfo por el discurso ni por la propaganda política, porque Bolsonaro también fue un gobernante exitoso. Sin embargo, la gente fue a votar por Lula, porque él tuvo un gobierno exitoso, reconocido por el Banco Mundial y por toda la comunidad internacional, en el que él tuvo grandes experiencias exitosas. Y lo mismo está pasando ahora en Bolivia, en Chile, ahora en Colombia. Los países están despertando, pero mientras tengamos una población dormida y sumida en una indiferencia total, en que la población y la ciudadanía tengan un poder activa y participe de manera inteligente en los procesos electorales y elijan gobernantes y partidos basados en un proceso transparente, libre, en el que los políticos y los grupos del crimen organizado prácticamente están dominando el sistema electoral y de partidos políticos. Oigan bien, ya no votar por los mismos, ni por los mismos alcaldes o diputados, ni por los mismos partidos, que no han demostrado que sus políticas favorecen al pobre, al necesitado y que impulsen el desarrollo. Con esto terminamos el programa. Gracias a todos y recuerden que los pueden ver en sus canales de televisión los miércoles a las 7 de la noche y en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Ahí nos pueden ver también ustedes cada semana con estos temas de interés nacional y dar sus aportes también conforme el anuncio que tenemos y que circula, que corre en el programa de este día. Gracias y hasta la próxima semana.